Paz de Cristo. Es un placer darle la bienvenida a Vida Abundante en línea. Mi nombre es Kenia y estamos muy emocionados de que nos acompañe en nuestro estudio bíblico. Nuestro hermano ministro Jesús Ábalos ha preparado un mensaje especial titulado La voz de Dios lo cambia todo. Nuestro deseo es que cada uno de ustedes sea lleno de la palabra de Dios. Paz de Cristo, hermanos. Es un privilegio una vez más estar aquí con ustedes y les agradezco a cada uno de ustedes que han tomado el tiempo para estar también juntamente conmigo para el estudio de esta semana. Así que les voy a pedir que abran su Biblia en el Salmo 29, versículo 3, y quiero predicar bajo el tema La voz de Dios lo cambia todo. La voz de Dios lo cambia todo. Salmo 29, verso 3 hasta el versículo 9. Dice así: Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano y los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido que bendigas a cada persona, a cada hermano, Dios mío, que va a escuchar, Dios mío, este mensaje en el nombre de Jesús. Te pido por cada amigo que nos visita, Señor, cada persona que nos está sintonizando, Dios mío, bendícelo y abre su corazón para recibir tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. La voz de Dios lo cambia todo. La voz de Dios lo cambia todo. Hoy en día hay muchísimas voces que nosotros escuchamos a diario. Todos los días escuchamos diferentes mensajes a través de voces que escuchamos. Una de ellas puede ser la televisión, especialmente ahorita la televisión. Todo lo que se está mirando en las redes sociales, no dejan de hablar de los muertos, no dejan de hablar de la pandemia, no dejan de asustar a la gente. Entonces estamos escuchando una voz que está generando mucho temor, mucho miedo. No digo que sean noticias falsas, pero está generando mucho temor. Otra de las voces que escuchamos puede ser lo que escuchamos en la radio. Otra de las voces que escuchamos es a través de los amigos. Con quien tú te juntes va a determinar mucho quién tú eres, cómo se desarrolla tu carácter. Y muchas veces escuchamos voces que nos dan malos consejos o que nos transmiten algo negativo, y cuando tomamos una decisión la tomamos errónea, o cuando nos comportamos de una manera, nos comportamos de una manera errónea, porque escuchamos las voces equivocadas. Pero la única voz que deberíamos de estar sintonizados 100% todos los días, la más importante, la que nos trae la mejor consejería, el que es nuestro maestro por excelencia, es la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voz que cambia las personas, la voz que trae una diferencia en nuestras vidas. Es la voz de nuestro Señor la que trae vida y vida en abundancia. Es la voz de nuestro Señor la que trae sanidad. Es la voz de nuestro Señor la que trae liberación. La Biblia dice: enviaste tu palabra y fueron sanados. Es la voz de Dios a través de su palabra que nosotros debemos de escuchar todos los días y la que traerá liberación al mundo entero. Entonces, pero desgraciadamente es la voz que menos escuchan. Muchas veces antes de poder escuchar a Dios, escuchas a todos. Escuchas los consejos de las personas equivocadas. O todo lo que estás mirando en la televisión lo crees. A veces yo me topo con cada cuento porque de repente dicen una cosa y de repente cambian y dicen otra cosa. Y por eso yo siempre digo, no te metas mucho en la televisión, no te metas mucho en las noticias, porque te van a terminar espantando, te van a terminar metiendo temor en tu corazón, y el temor es la puerta que utiliza el diablo para poder entrar a tu vida. Por eso la Biblia dice en el libro de Job, que Job declara estas palabras y dice: porque lo que más temía me ha acontecido.
lo que más temía me ha acontecido. A través del temor le vinieron muchas puertas abiertas. Entonces, las voces que escuchamos determinan las decisiones. Lo que escuchamos todos los días determinarán mis acciones. Entonces, mira, en Génesis 3, verso 8 dice eso. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. La voz de Dios no es algo solo de ahora, la voz de Dios desde el principio se oía. Adán y Eva había una comunión extraordinaria donde se paseaba la voz de Dios y escuchaban. Había una comunión, había una comunicación, había pláticas, había momentos donde Dios les enseñaba, donde Dios los instruía y ellos eran sensibles a la voz de Dios. Pero llegó el momento donde ellos pecaron y se escondieron, y aún así dentro de su pecado escucharon la voz de Dios. Y nunca te has topado con un pecador o con alguien que está haciendo lo malo, que Dios se especializa en hablarles a ellos. A veces el pecador puede decir: es que Dios nunca me va a hablar a mí porque estoy pecando. No, al contrario, porque estás pecando es que Dios te está hablando, porque Dios te está diciendo que Él te está esperando. Dios le habla a la gente que está dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque lo que Dios más anhela es de que todos tengamos una comunicación con Él. Entonces el hombre se alejó de la voz de Dios en el huerto del Edén, perdió la voz de Dios, y hoy en día es lo mismo. El hombre que se siente pecador no puede oír la voz de Dios porque se siente muy pecador, porque se siente que está muy lejos de Dios. Pero la Biblia dice claramente que Dios vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Entonces, si tú estás en una condición pecaminosa hoy, no te aflijas, hay solución. Dios quiere restaurarte, Dios quiere salvarte y Dios quiere darte una vida nueva. Y esto pasa a través de la voz de Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios te transforma y te cambia de una manera extraordinaria. Mira lo que dice Marcos 4:39. Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento e hizo grande bonanza. Por eso la Biblia en el Salmo que le acabamos de leer dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Porque la voz de Dios tiene control absoluto, no solamente sobre nosotros o sobre lo que pasa, sino sobre todos los elementos de esta tierra. Por eso cuando Jesús se puso de pie y le dijo a la mar embravecida: calla, enmudece, la Biblia dice que hubo grande bonanza. Cuando la voz de Dios se deja sonar, siempre sucederá algo. Mira lo que dice Marcos 5:39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino vive. El contexto dice que un hombre le había ido con el maestro porque su hija estaba muy enferma. Y entonces, estando con el maestro iba a su casa, pero le llega la mala noticia a este hombre y le dice: sabes, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Esa fue la voz que escuchó este hombre de alguien más: tu hija ha muerto. Esa fue la voz que escuchó. Pero viene una segunda voz y es la voz de Jesús, y la voz de Jesús le dice: no temas, cree solamente. Eso es lo que te dice hoy. Todo lo que está pasando en el mundo, Jesús te dice: no temas. Cree solamente, no tengas temor, porque el temor abre puertas donde los demonios vienen. Pero si tú confías en Dios, cree solamente y Él te va a dar la solución. Entonces la Biblia me dice que Jesús llegó al lugar donde la niña estaba y la primer voz les dijo que estaba muerta, pero Jesús entra confiado y les dice: ¿por qué os alborotáis? ¿Y por qué lloráis? La niña no está muerta, sino vive. Y todos se burlaban y se reían de Jesús, pero Jesús sacó a todos y al instante Jesús dijo: Talita cumi, niña, levántate. Y la niña se levantó y cobró vida. ¿Sabes por qué? Porque la voz de Dios trae vida. Yo no sé que tú sientas que esté muerto en tu vida. Tal vez tu matrimonio sientas que está muerto y que no hay una restauración y que no puede haber otro cambio, no puede haber un cambio. Tal vez tú sientas
sientas que está completamente muerto y enterrado, pero a los ojos de los hombres puede ser que alguien te haya dicho también: sepárate, divórciate, ese matrimonio está desvanecido, está muerto. Pero Dios te dice: hay vida, y yo vengo a dar vida. Y a través de la voz de Jesús, Él viene a darle vida a tu matrimonio, Él viene a darle vida a lo que está muerto en tu relación, para que tú empieces a gozar de una vida plena. Algo más, tal vez tus finanzas, tal vez perdiste tu trabajo, y tal vez alguien te diga: a través de esto no vas a encontrar otro trabajo. Perdiste tu trabajo, un trabajo de 10, 15 años, y ahora lo perdiste a través de esta pandemia. Ahora la empresa cerró, y alguien te diga: no volverás a encontrar otro trabajo mejor. Pero Dios te dice: no escuches esa voz, escucha la voz mía, la voz que te dice: yo te abriré camino, la voz que te dice: perdiste un trabajo, pero te daré uno mejor. Escucha la voz de tu Creador, escucha la voz de Dios. Mira lo que dice Hechos 9:4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y al instante Pablo respondió: ¿quién eres tú, Señor? Esta es la historia de Saulo de Tarso, que conocemos más como Pablo. Cómo fue la conversión del apóstol más grande, digámoslo así, que la Biblia nos relata. Hubo una conversión donde solamente Saulo tuvo que escuchar la voz de Dios. Saulo perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos, no quería nada con este nombre. Pero en el momento que iba a Damasco para apresar a los cristianos, se le apareció la voz de Dios y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y al instante él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y al instante se convirtió aquel hombre. Y yo te quiero decir, tú que me estás viendo y que tú piensas que no hay esperanza para ti, que tú piensas que no hay solución para ti, que tú piensas que Dios no quiere nada contigo. Estás equivocado, estás equivocada. Dios lo único que quiere es que aprendas a escuchar su voz, porque a través de su voz viene la sanidad, a través de su voz viene el perdón, a través de su voz viene la restauración, a través de su voz viene el amor que te hace falta, a través de su voz viene la santidad, a través de su voz viene la sanidad, a través de su voz viene la salvación. ¿Cuál es su voz de Dios? La voz de Dios que ha sido grabada en páginas es su palabra. Y cuando tú escuchas su palabra, cuando tú escuchas su voz, cuando tú escuchas su palabra, es la voz de Dios grabada en páginas. Por eso dice: envié mi palabra y lo sanó. Cuando tú crees a esta palabra y la escuchas, esto traerá sanidad. Por eso la Biblia dice que Jesús dijo: cuidad aún lo que oís, porque por lo que oí serás juzgado. Muchas veces cuando escuchas una mala noticia, entonces te entra el temor y vienen muchas cosas a traer congoja a tu vida, y eso perjudica tu vida y empiezas a tener tropiezos. Pero cuando aprendes a escuchar la palabra y retienes la palabra, retienes la voz de Dios que lo cambia todo, retienes la voz que tiene el poder de transformarte de pies a cabeza y de darte una nueva vida. Cuando tú escuchas esa palabra, entonces hay algo que se mueve, hay algo que empieza a ser cambiado en los aires, transformado, y Dios empieza a darte un corazón de carne y quitar ese corazón de piedra, porque la voz de Dios trae buenas noticias. La Biblia dice en el libro de Proverbios, dice: cuando venga la mala noticia, dice, no tendrás temor. ¿Sabes qué eso es el evangelio? Buenas noticias. Eso es el evangelio, buenas noticias. Escucha las buenas noticias, escucha lo que Dios tiene para tu vida. No escuches lo que dicen en el televisor, que te dicen la cosa se va a poner peor. Claro que habrá cosas que están pasando, no podemos negarlo, pero cuando tú eres sensible a la voz de Dios, la Biblia dice claramente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, no llegará a mí esa plaga. Caerán 1000, caerán 10,000, pero no llegará a mí. Cuando tú eres sensible a la voz de Dios y la escuchas, hay una bendición para aquellos que saben escuchar la voz de Dios. Mira, tú podrás decir: bueno, pero ¿cómo escucho la voz de Dios? Mira, San Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco
y ellas me siguen, mis ovejas. Una de las cosas que tú tienes que ser para poder ser sensible a la voz de Dios y a su palabra y poder recibirla es ser una oveja del Señor. Si tú quieres ser un cabrito y andar por otros rebaños, no podrás nunca escuchar la voz del pastor, porque el pastor siempre está con sus ovejas. Entonces, una de las cosas que tú tienes que entender para poder escuchar la voz de Dios, que tú necesitas ser una oveja. Tú necesitas, y Dios te está llamando, y Dios te está diciendo, ven a mi rebaño, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven que yo te quiero sanar, yo te quiero restaurar, yo te quiero dar una vida nueva. Pero tú, si sigues en otros rebaños o estando en otros establos, en otros pastos, no podrás nunca escuchar a ese llamado, a esa voz. Pero Dios te dice hoy en día, escucha la voz que sale de mi boca. Escucha mi voz y esa voz traerá liberación a tu vida. Traerá liberación. Entonces Dios quiere que tú aprendas a escuchar su voz. Dios quiere que tú le escuches para que su palabra traiga una vida y un cambio en ti. Ahora, si tú ya eres un hermano, pero sientes que no escuchas la voz de Dios, tal vez ande, hermano, en otro redil usted. Tal vez usted sea oveja, pero de otro redil. Tal vez usted no está escuchando bien. Porque claramente dice la Biblia que las ovejas de Jesús escuchan su voz. Entonces, una de las cosas que usted tiene que hacer es ser oveja. Ser oveja. Y buscar la voluntad de Dios. Buscar la voluntad del Padre. Buscar la voluntad del Dios eterno. Y entonces Él hará escuchar sus palabras a tu oído, a tu corazón. Y tú serás dirigido por eso. Mucha gente hoy en día está buscando la solución en otras cosas. Mucha gente piensa que la solución la dará el gobierno. Mucha gente tiene su confianza en el gobierno, tiene su confianza en un hombre, porque le ha prometido que Él traerá muchas cosas nuevas y traerá muchas cosas que serán placenteras a nosotros. La confianza no debe de estar en el hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Y muchas veces por eso somos maldecidos, por confiar en el hombre, porque Dios detesta el hombre que confía en el hombre. Dios quiere que tú aprendas a confiar en Dios. Y si tú no aprendes a confiar en Dios, entonces tú no estás siendo dirigido por el único que puede traer guianza, liberación, prosperidad a tu vida, a tu casa. El único que puede salvarte. Uno de mis cuñados allá en México estuvo al borde de la muerte a través del COVID-19. Al borde de la muerte. Literalmente al borde. Sin medicina, sin médicos. Porque allá no es Estados Unidos. Allá hay mucha carencia. Mucha negligencia. Y al borde de la muerte, cuando se le fue la respiración, aquí en Estados Unidos se hizo una oración de fe, declarando que Dios haría cosas extraordinarias, que Dios le daría vida. Y uno de sus propios hermanos, de su familia, fue testigo de que su hermano estaba muriendo y sin poder hacer nada. Pero cuando por teléfono se hizo esa oración de fe, declarando que la palabra, la voz de Dios iba a traer algo. Ese hombre, mi cuñado, que estaba muerto, yendo ya para expirar, empezó a respirar de una manera extraordinaria. El aliento empezó a venir de una manera sobrenatural, sin necesidad de un filtro, sin necesidad de algo. Dios mismo, por su palabra, empezó a hacerlo. ¿Y qué te quiero decir con esto? La solución no está en lo que buscamos muchas veces. Todo ayuda, no quiero decirte que no ayuda, pero el hombre tiene que aprender a confiar en Dios. El hombre tiene que aprender a confiar que solo de Jehová viene la salvación, que solo de Jehová viene la confianza, que solo de Jehová viene la sanidad, que solo de Jehová viene la restauración y el perdón. Y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas. La voz de Dios trae cambios. No hay ningún lugar en la Biblia que tú puedas mirar que Dios habló y todo se quedó quieto. No hay ninguno. La Biblia dice que en cada lugar donde Dios habló en el Antiguo Testamento, donde su palabra fue declarada, hubo algo transformado. La Biblia me enseña en el Nuevo Testamento que donde Jesús habló, hubo algo transformado. Cada vez que salían las palabras de Jesús, Jesús cambiaba vidas.
¿Qué tengo que hacer entonces para yo escuchar la voz de Dios? Jeremías 33:3, y con esto termino. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él está esperando que solamente clames a Él. Él está esperando que solamente le busques a Él. Y Él te quiere hablar. Él quiere darte entendimiento a través de su palabra. Él le habla a sus hijos a través de su palabra. Y Él quiere hablarte, que a través de la situación que estás viviendo, tú veas que no hay nada muerto que no pueda ser resucitado cuando la voz de Dios está de por medio. Lázaro llevaba 4 días muertos, 4 días. Pero cuando Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera, la voz de Dios se hizo sonar, y esa voz le dio vida a Lázaro. No hay nada muerto que no pueda ser restaurado. No hay nada muerto que no pueda ser traído a la vida. Si tú confías en Dios, si tú sientes que ya tus sueños están acabados, llévalos a Dios y Él es poderoso para traer vida. Yo quiero hacer una oración por ti en esta noche. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Dios mío, porque sé que tú has hablado, Señor, a alguien en este día, Dios mío. Te pido, Señor, que a través de tu palabra, Dios mío, sean bendecidos, Dios mío. La Biblia dice, envié mi palabra y fueron sanados. Padre de la gloria, que tu voz, tu palabra, Dios mío, es enviada ahora, Dios mío, para restaurar, para sanar, para traer liberación, para traer paz, para traer, Dios mío, prosperidad. En el nombre poderoso de Jesucristo, envío tu palabra en esta hora, Señor, creyendo que no regresará vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, mi deseo es que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Muchas gracias a nuestro hermano Ábalos por compartir este mensaje alentador con nosotros. Creemos que Dios continuará operando en la vida de cada uno de nosotros. Le agradecemos por acompañarnos en nuestro estudio bíblico. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, síganos en Instagram y haga clic en me gusta en Facebook. Hasta la próxima, que Dios los bendiga.